Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos para este culto y para estudiar juntos el capítulo 27 del libro de Levítico. También agradecemos en este momento a los hermanos de diferentes lugares que se conectan con nosotros y a los amigos también que están conectados por internet participando de esta bendición, de este culto y de la predicación de la palabra de Dios. Como ustedes conocen, estudiamos la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y ya hemos predicado los 50 capítulos de Génesis, también los 40 de Éxodo, y hoy estamos concluyendo Levítico con su capítulo número 27, y Dios mediante la próxima semana seguiremos con el libro de Números. El tema para el capítulo 27 es: no hagamos votos o promesas a Dios con ligereza. No hagamos votos o promesas a Dios con ligereza. El voto era una ofrenda voluntaria, no exigida. El israelita voluntariamente decía: yo dedico al Señor este niño, yo dedico al Señor este animal, o dedico al Señor una casa, o dedico al Señor algún producto. Y Dios oía eso, y Dios siempre esperaba, y espera hoy, que cuando hacemos algún voto, alguna promesa en el orden ministerial, espiritual o económico en lo material, cumplamos con ese voto. Veamos dos ejemplos. Primero, un voto que se hizo con ligereza. Un juez llamado Jefté. Vamos a buscar en Jueces. Les invito, hermanos, adultos, jóvenes, niños, todos, busquen en sus Biblias, Jueces, el capítulo 11. Y miren, esta es una historia muy triste. Hemos dicho que un voto era una ofrenda voluntaria, no exigida. Y veamos este voto a la ligera. Jueces 11:30 en adelante. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas, los enemigos de Israel, en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. En holocausto. Entonces Dios le dio una gran victoria a Jefté, como se explica en los versículos 32 y 33. Y sigamos leyendo el verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos. Romper los vestidos era señal de dolor, de tristeza, o también señal de enojo. Rompió sus vestidos, dice, y diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, he hecho voto, he hecho una promesa, y no podré retractarme. Bueno, Jefté era un juez de palabra, pero su voto fue apresurado, y dice: no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, si has hecho voto a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste.
ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Hay algunos autores que dicen que el voto que hizo Jefté implicaba sacrificar su hija, porque miren la última parte del versículo 31. Y lo ofreceré, en este caso, la ofreceré en holocausto. Y el holocausto era una ofrenda sacrificada y totalmente quemada para Dios. Pero queridos hermanos, Dios no acepta de ninguna manera el sacrificio humano. Por esta razón, siempre advirtió al pueblo de Israel que no vayan a presentar a sus niños a Moloc. ¿Recuerdan? Aquel ídolo incandescente, aquel ídolo metálico, en sus brazos extendidos ponían a los hijos. Para Dios esto era y sigue siendo abominable. Así que, ¿en qué consistió cumplir el voto? Que la hija de Jefté quedó virgen, quedó sin casarse, quedó sola toda la vida. Y para una mujer, para una señorita, para una doncella en el Antiguo Testamento, quedarse sin casar era un estigma. Y entonces dice el versículo 39, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ahí está el contexto diciendo, y ella nunca conoció varón. ¿Qué significa nunca conoció varón? Nunca se casó, nunca contrajo matrimonio. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galaadita, 4 días en el año. Y eso sucedió cuando ya ella murió. Aún se seguía recordando que ella pudo cumplir con su voto. Aquí tenemos un voto voluntario, una promesa voluntaria, pero ofrecido este voto con ligereza. Antes de decir el voto o hacer la promesa, hay que pensar bien y preguntarnos: ¿voy a cumplir con esta promesa? ¿Voy a cumplir con este voto? Porque ¿qué dijo Jesús? Sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal proviene. Veamos en segundo lugar, el de Ana. Ese sí fue un voto razonado, un voto bien pensado. Busquemos en 1 de Samuel. 1 de Samuel, el capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Veamos los versículos 10 y 11. Ana no tenía hijos, era estéril, y su rival, una mujer llamada Penina, la molestaba. Dice el versículo 6 del capítulo 1, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Dijimos que era un estigma. En ese tiempo las mujeres, las chicas lloraban porque no quedaban embarazadas. Hoy lloran porque quedan embarazadas. Ya conocen ustedes esto. Dice el versículo 10 y el 11. Ella con amargura, Ana con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y dice el verso 11, ¿qué hizo? Voto. E hizo voto,
hizo una promesa. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, aquí está el voto: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto se llamaba el voto de nazareato. Quiere decir que este hijo que nacería del vientre de Ana sería dedicado para uso exclusivo de Dios. Y Dios oyó a esta mujer. Miren lo que pasó en el versículo 24. Nació Samuel y dice: después que lo hubo destetado, esto destetado la Biblia no dice cuántos años tenía, algunos dicen 3, otros 4 años, 5, algunos dicen 7. Difícil que Ana haya dejado donde Elí a un niño tan pequeño. Algunos afirman de 3 años. Bueno, veremos luego en el capítulo 27 de Levítico que eran vendidos las personas entre hasta los 5 años y de 5 años y menos también. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. 3 años, 5, 7. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo al sacerdote Elí: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico, lo entrego, lo presento. Yo lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana hizo un voto a la ligera o un voto sabio, un voto bien pensado, un voto bien pensado. Y ella cumplió lo que prometió. Nadie le exigió que ella presentara o dedicara a su niño a Jehová para uso exclusivo de él. Nadie. Fue de su corazón, porque el voto, como hemos dicho, es voluntario. Volvamos al capítulo 27 del libro de Levítico. Como ya tenemos más claro por el contexto lo que implica un voto, una promesa. ¿Cuál es el tema? No hagamos votos o promesas a Dios con ligereza. Este capítulo tiene 5 partes. Primero, el rescate de personas, versículos 1 al 8. Rescate es una palabra que significa pagar, redimir, recuperar algo perdido, restituir o restitución. En este caso, cuando una persona hacía un voto a la ligera, ¿cómo podía librarse? Entonces podía hacer un rescate, podía hacer un pago, podía recuperar algo perdido, podía restituir. Veamos algunos ejemplos. Dice 27:1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto, ¿a quién? A Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Porque los primogénitos eran dedicados para Jehová. Pero pensemos, un padre podía decir:
este segundo hijo que me ha nacido se lo voy a dedicar al Señor, para que le sirva a Dios como sacerdote. Y después no le parecía. Entonces había hecho un voto a la ligera, un voto que no lo estaba cumpliendo. Y ahí viene el verso 3. En cuanto al varón, dice, si lo quería redimir de 20 años hasta 60, lo estimará en 50 siclos de plata. Permítanme decirles que eso implica mucho dinero, según el ciclo del santuario. Hizo un voto, se retractaba del voto, entonces tenía que pagar 50 ciclos. Y de esa manera quedaba libre del voto que hizo y no iba a recibir, por supuesto, el castigo de parte del Señor. Verso 4. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. ¿Por qué la mujer vale menos? ¿Por qué se pagaba menos? Tenía que ver con fuerza laboral. En labores de manera especial en el campo, no hay duda, el hombre físicamente es más fuerte, pero hay áreas que las mujeres lo hacen muy bien y mucho mejor que nosotros los hombres, porque somos iguales delante de Él, el mismo valor, pero roles diferentes. Verso 5, y si fuere de 5 hasta 20 años, hay 5, ahí vemos que hay un niño destetado, bien puede ser que Samuel tenía 5 años, y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pagaba esta cantidad y quedaba libre de su voto, porque había hecho un voto a la ligera. Y si fuere en un mes, y si fuere de un mes el niño hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, ya ahí un hombre no es tan productivo físicamente hablando, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote. ¿Qué aprendemos aquí? Que no se debe obrar con ligereza. ¿Cuántos niños han sido dedicados al Señor aquí en este templo? ¿Cuántos padres han presentado a su niño al Señor y le hemos dedicado al Señor, pero no han cumplido con su voto? Es decir, a ese niño no lo han formado espiritualmente, no le han enseñado la palabra del Señor. Y a los jóvenes que están aquí presentes y las señoritas, cuando tengan un matrimonio y tengan hijos y tengan que presentar a sus hijos, tendrán cuidado del voto. Si se lo dedican al Señor, significa que será para uso exclusivo de Él. Y hay que cuidar a ese niño, hay que cuidar a esa niña hasta que el Señor le permita formar su hogar, luego para que ellos también tengan sus hijos y los cuiden para Dios. En segundo lugar, el rescate de animales, versos 9 al 13. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Si se permutare un animal por otro, si se cambiare, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Es decir, si uno ha ofrecido algo a Dios y se ofrecía un animal para Dios, había que dedicarlo, porque ¿qué sucedía? Alguien decía, esa vaca que está preñada, que está encinta, cuando dé a luz,
lo que nazca será para Dios. ¿Y qué pasa? Que daba a luz un toro muy lindo y se iba haciendo muy fuerte. Y el que lo ofreció se retractaba y decía, este animal, con este animal yo me quiero quedar. Y si se quería quedar con el animal, entonces aquí Dios estaba regulando para que pague un precio. ¿Cuál era el ideal? ¿Qué era lo correcto, lo bueno? Que el animal crezca y sea entregado. Pero ¿cómo se lo quería quedar? Entonces vea lo que tenía que hacer. Dice el versículo 11, si fue algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Significa el castigo o la pena era aumentarle un 20%. Hablando de nuestra moneda, si el animal costaba $1,000, entonces debía pagar 1,200. Ese es el rescate de los animales. En tercer lugar, el rescate de casas. Aquí el rescate de casas era cuando un israelita, una familia, no era ofrecer su casa, sino cuando tenía una casa en otro lugar. Decía, esta casita que estoy construyendo en esta quinta, en esta finca, cuando quede completada, yo se la voy a donar para la obra de Dios. Y cuando ya terminaba la casa, quedaba muy linda, muy atractiva, y se acuerda que una de sus hijas no tiene casa y dice, ya se le ofrecí esta casa a Dios, pero se la quiero dar a nuestra hija. Veamos qué tenía que hacer. En los versículos 14 y 15, cuando alguno dedicare su casa, no en la que vivía, sino una casa adicional, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorará el sacerdote, así quedará. La valorará. ¿Para qué? Para que el que la quería rescatar, ¿y qué es rescatar? Pagar, comprar, recuperar, restituirla, tenía que pagar. Mas si el que dedicó su casa a desear rescatarla, añadirá a tu valuación, ¿cuánto? La quinta parte del valor de ella y será suya. Entonces, si la casita costaba $50,000, aumentar el 20%, ¿cuánto sería? De 50,000. ¿Cuánto es? 10,000. Entonces costaría, el 20% es 10,000, más 50, 60,000. Entonces tenía que dar 60,000 en rescate. Dios procuraba que las personas tengan paz, que tengan tranquilidad. Y por esa razón el tema, no hagamos votos o promesas a Dios con ligereza. Y si hacemos un voto, una promesa, hay que cumplirla. Miren cuando un hombre le dice, para los jóvenes aquí presentes, cuando el joven le dice, cásate conmigo, le hace un voto, le hace una promesa. Ella dice sí. Van y hablan con los padres, se llama pedir la mano, la pide toda. Y ya hay un compromiso. ¿Y qué pasa? Que luego ya como novios se rompe la relación. Ya eso no es agradable. ¿Qué pasa ahí? El hombre que le dijo a ella, cásate conmigo, no está cumpliendo la palabra. No está cumpliendo el voto. No está cumpliendo su promesa. Y los jóvenes a temprana edad tienen que aprender a cumplir la palabra.
préstame $100 que el lunes te pago. ¿Qué lunes? ¿De qué semana? ¿De qué mes? O mejor, ¿de qué año? Bueno, te devolveré el día lunes 23 de septiembre, a las 5 de la tarde te voy a dejar tu dinerito en tu casa. Exacto. Cumplir la palabra. El rescate de las tierras, 16 al 25. Veamos un poco de esto. 16 al 25. Esto ya es el cuarto punto. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, miren, le ofrece a Dios una finca, un pedazo de la hacienda, unas cuantas hectáreas, o en estos días le ofrece a Jehová un solar, un terrenito para Dios. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo, en el año 50, la tierra volvía a su dueño original. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra, esa quinta, ese solar, ese pedazo de finca, quisiera redimirla, porque dice, oye, esta finca está muy bonita, yo la quiero retener, fui apresurado ofreciéndole esto al Señor. Si quisiera redimirla, dice el verso 19, ¿qué tenía que hacer? Añadirá a tu estimación, es decir, al valor, también la quinta parte del precio de ella, y se lo quedará, y se le quedará para él. Ustedes conocen en el Nuevo Testamento que Ananías y Zafira, dos cónyuges, hicieron un voto. ¿Dónde encontramos eso? Busquen en el libro de Hechos. Vamos a buscar. Miren lo que pasó. En el libro de Hechos, el capítulo 5, Ananías y Zafira hicieron un voto, una promesa, así como la hizo Bernabé. Bernabé tenía una propiedad. Dice el versículo 37 del capítulo 4 de Hechos, como Bernabé tenía una heredad, la vendió, hizo una promesa y trajo el precio y lo puso todo el precio a los pies de los apóstoles. Viendo esto, los cónyuges de la iglesia, Ananías y Zafira, se animaron. Vean 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y querían hacer como Bernabé. ¿Qué querían hacer? Entregar todo el valor total para la obra de Dios. Y dice el verso 2, cuando la vendieron muy bien, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo, ¿qué dice? Solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Pensemos que la propiedad la vendieron en $500,000. Cuando ya tuvieron los 500,000, dijeron, esto es mucho para Dios. Oye, ¿qué te parece, Zafira? ¿La mitad? ¿No dice eso el texto? La mitad, 250,000 es bastante. Y dice allí, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
Y dijo Pedro en el verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahí se nota que era un creyente. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. Es decir, hiciste un voto. Ninguna persona te presionó a hacer esto. No se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí se nota que se trata de un creyente. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y para que los jóvenes tomen escarmiento, miren jóvenes, los aquí presentes, en el verso 6, y levantándose, ¿quiénes? Los jóvenes. Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Esos jóvenes, no hay duda que fueron influidos de gran temor. Ellos tuvieron temor de hacer un voto a Dios. Y cuando lo hicieron, seguro que lo cumplieron, porque vieron lo que pasó con Ananías y también con su mujer Zafira. Era un día de culto. Verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró al lugar de reunión su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Zafira, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto la vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, ¿quiénes? Los jóvenes, para que nunca olvidaran esa experiencia, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuál es el propósito de Dios al aplicar este castigo? Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Hicieron un voto voluntario, hicieron una promesa, pero ellos no la cumplieron. Queridos hermanos, adultos, jóvenes, niños, todos, cuando a Dios hacemos promesa, hay que cumplirla. Dios no se complace de los insensatos. Y que Dios nos ayude al sí, sí o no, no. Cuando nos convocan para una reunión y nosotros tenemos que decir sí voy o no. He oído que en lo que tiene que ver con el ministerio de la música, le pregunta el maestro, ¿vas a venir mañana sábado a ensayar? Dicen sí, hacen un voto, pero a la hora del ensayo no aparece. Y no aparece nada, esto no significa nada. Queridos hermanos, para Dios sí significa mucho decir sí y no hacerlo. Esto no es bueno. Cumplamos la palabra. Y los jóvenes queridos, cuando se casen, si van a invitar a su boda, a la hora que dicen, a esa hora hay que arrancar. No decir, vamos a poner la tarjeta a las 7 para que vengan a las 8. Pongámosle a las 4 para que vengan a las 5. No. 5 de la tarde, 5 de la tarde. 7 de la noche, 7 de la noche. Sí, sí o no, no. Dios mediante, sí voy. O decir, me pongo triste, lo lamento mucho, pero no iré. En ese horario tengo otra ocupación, no iré. ¿Qué pasa cuando entre nosotros alguien dice voy a hacer todo lo posible por ir? ¿Qué significa voy a hacer todo lo posible? Que no va a ir. Si puedo, voy, si me desocupo temprano. Eso no es cierto, es solamente una excusa. Dice Dios es sí o no. Y la pregunta de Pedro fue tácita. ¿Qué le dijo a Ananías? ¿Vendisteis en esta cantidad la propiedad? ¿Vendisteis? Y Ananías dijo sí. Y no era verdad.
y su esposa también mintió. Le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Bien, volvamos a Levítico, el capítulo 27, que habla de votos y promesas. Y estas no deben ser hechas a la ligera. Hay 3 cosas que pertenecen al Señor y que no debían ser rescatadas, en los versos 26 hasta el 34. Dice el verso 26: pero el primogénito de los animales que por primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. No podía ser, no debía ser rescatado de ninguna manera. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán. Segundo caso, verso 28. Pero no se venderá, ni se rescatará, ni se comprará, ni se pagará por el rescate ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. Es como estas cosas consagradas al Señor son de uso exclusivo para Él. Eso no puede ser vendido, no puede ser cambiado de ninguna manera. Y el tercer caso, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello, es decir, el 20%. Hay personas que dicen: le tenía ahí el diezmo por el Señor y se enfermó una persona, y esos 100 dolaritos que tenía por el Señor lo ocupó. Entonces dice el Señor que esto es una falta, esto es algo muy grave. Estaba eso apartado para Dios, dedicado para Dios, guardado para Él, y si lo ocupó, ¿qué es lo mínimo que puede hacer? Aumentarle la 5ª parte, es decir, el 20%. Ya no sería entregar 100, sino 120. Dice el verso 32: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. La vara. Pasaban por la manga de trabajo. Entonces iban en fila el ganado y pasaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasando la 9, bajaba la vara y la número 10, el animal número 10 era apartado. Pasaba 1, 2, 3, 4, 8, 9, pasaba el 9 y bajaba la vara. Y el número 10 era apartado para el Señor. Y lo que pasa es que número 10, cuando caía el mejor toro o la mejor oveja, ¿y qué querían algunos? Que toque uno flaquito, que toque alguno enfermo para Dios. Entonces no podía ser rescatado, dando a entender que para Dios siempre es lo mejor. El diezmo se lo llevaba al templo, que era en ese tiempo en producto, y luego se vendía el producto y se lo entregaba al Señor. En el Nuevo Testamento se habla también del diezmo, pero no como una exigencia, sino un acto de bondad, un acto de generosidad. En el Nuevo Testamento no hay versículos que exijan el dar diezmo, pero Jesús se dio a sí mismo. Él entregó su vida y todo le pertenece a Él.
Él dice, mío es el oro, mía es la plata. Y si Él se dio a sí mismo, ¿qué es dar para su obra el 10%? Para la obra del Señor. Vamos a leer, para concluir, unos textos que hablan muy bien de no hacer votos de manera presurosa, promesas o votos con ligereza. Y busquemos primero Números 32. Tengan la bondad de buscar Números 32. Leamos, hermanos, Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, cuando hacemos el voto ya es una obligación, pues. Si un muchacho le dice a la chica, me voy a casar contigo, ese voto ¿en qué se convierte? En una obligación. Y si no va a cumplir en el voto, no le diga nada, no le haga ninguna promesa, porque ella ya está muy enamorada y lo ama. Y luego va a ser un golpe, una puñalada, una herida tan grande, decirle, ¿sabes qué? Es que me he dado cuenta que no te amo. ¿Y por qué no se dio cuenta desde el comienzo? Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hacemos una promesa económica, un voto económico, o dedicamos a un niño al Señor, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. No quebrantará su palabra. Lo que Jesús dijo, sí, sí o no, no. No quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. De manera muy especial para los niños y los jóvenes aquí presentes. Esto se llama formación espiritual. Jóvenes amados, cumplan la palabra. No hay que responder inmediatamente y aprender a decir sí o no. Si no vamos a cumplir, no. ¿Para qué ofrecer lo que sabemos que no vamos a cumplir? Dice la última parte, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Lo que ofrecemos a Dios o a una persona. Otro caso, Deuteronomio 23. Busquen el siguiente libro, Deuteronomio 23, 21 al 23. Deuteronomio 23, 21 al 23. Dice así, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Si no vamos a cumplir, no hagamos promesa, no hagamos voto. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová, tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Si traemos un sobre y dice diezmo, y no es, porque el diezmo es mínimo el 10% de todo lo que recibimos, y resulta que eso es una pequeñez, ese es un voto, una promesa que no es verdadera. Es lo mismo que hicieron Ananías y Zafira. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Y otro texto, Eclesiastés 5. Vamos a buscar Eclesiastés, el capítulo 5. Eclesiastés 5, 2 al 5. ¿Cuál es el tema que estamos predicando? No hagamos votos
o promesas a Dios con ligereza, ni hagamos votos y promesas a nuestro prójimo con ligereza, porque Dios no está de acuerdo con retractarse. Hay que cumplir lo que sale de nuestra boca. Sí voy a estar, Dios mediante, o no voy a estar. Sí voy a participar de ese evento o no. Sí voy a asistir o no. Voy a cumplir con esta promesa o no. Eclesiastés 5:2. Leamos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Verso 4. Cuando a Dios haces promesas, cuando a Dios haces voto, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dios no nos obliga a hacer una promesa. Dios no nos obliga a hacer un voto. Pero cuando lo hacemos, porque podemos hacer un voto por emoción y después viene la decepción. Pero cuando hacemos el voto, cuando hacemos la promesa, hay que procurar con diligencia cumplir el voto, porque Dios no se complace de los insensatos. ¿Cuál ha sido el tema que hemos tratado? No hagamos votos o promesas a Dios con ligereza. Que Dios tenga cuidado de nosotros y nos ayude en relación a las palabras que salen de nuestro corazón por medio de nuestra boca. Y que lo que prometemos o lo que hacemos voto o promesas que hagamos, hay que cumplirlas en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para concluir. Les ruego a todos que estemos de pie y vamos orando al Señor. Oremos al Señor. Dios nuestro, nos acercamos a ti por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias porque Dios, el creador del universo, se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Y murió en una vergonzosa cruz derramando su sangre, sangre bendita que nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, una de sus enseñanzas fue que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Señor, todos nosotros en algún momento hemos quebrantado un voto. Todos nosotros en algún momento no hemos cumplido una promesa que hicimos. Y por no haber cumplido algún voto o alguna promesa, te confesamos, Señor, nuestros pecados. Te confesamos. Porque cuántas veces hemos dicho sí y no cumplimos. Y esto no te ha agradado a ti. Señor, te confesamos, sabiendo que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a cumplir la palabra, que no hablemos con ligereza y de manera especial que esto sea un aprendizaje para los niños y para los jóvenes, que aprendan de Jesús a decir sí, sí o no, no. Señor, que cuando hagan una promesa, un voto, puedan cumplir esa promesa, el voto que hicieron. Que tengamos mucho cuidado de las palabras que salen de nuestra boca. Y ayúdanos, Señor, a los adultos, para que seamos ejemplo a la juventud, a la niñez.
Y oramos por aquellos que nunca se han arrepentido. Hay aquí personas que nunca se han arrepentido, o están conectadas personas que nunca se han arrepentido. Háganlo en este momento y díganle: Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Dígale esto al Señor: he hecho lo malo delante de ti, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi conducta, hazme una nueva criatura, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva. He sido una persona que no he cumplido mi palabra. Y gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por esta vida abundante que en este momento estoy recibiendo en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por los matrimonios, los que hemos hecho un voto, un compromiso, hay un pacto con nuestro cónyuge, y le dijimos delante de muchas personas que la vamos a amar y serle fiel a nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro voto, nuestra promesa, nuestro compromiso, nuestro pacto. Ayúdanos, porque tú quieres que seamos como tú y que vivamos enteramente santificados. Gracias por tu palabra, que permanece para siempre, y porque has hablado a nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querida iglesia, que el Señor les bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo, y a los hermanos que se han conectado con nosotros también, Dios los bendiga y que el Señor sea con ustedes siempre. Amén.